Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 10. Huelgas y cambios radicales. Ubicación. Isla del Templo del Aire. Mientras la luz de la mañana se filtraba tenuemente por las ventanas, Tenzin entró en su dormitorio. Su esposa e hijos dormían en la cama. Se sentó en la silla junto a la cama y puso la mano sobre el vientre de Pema, sintiendo la vida que había en él. Que el mundo que ves sea mejor que el que yo veo, rezó en silencio. Pema y Hinora fueron las primeras en despertar y lo vieron sentado allí. Papá, ya llegaste, dijo Hinora. Te estábamos esperando. ¿Están bien Korra y Arashi? Sí, están bien, cariño, respondió, intentando disimular su preocupación. Notó que Ikki también se estaba despertando, así que la levantó y la abrazó. Normalmente, habría rechazado algo así si hubiera otras personas cerca. Pero esta vez, simplemente lo devolvió. Tenía miedo, confesó. Pensé que no volverían. Le gustaba tener a Korra cerca y, aunque él no dejaba de llamarla enana, a Arashi le pasaba lo mismo. Lamento que hayas tenido miedo, pero todo va a estar bien ahora. Te lo prometo. ¿Naruto llevó a Arashi de vuelta al apartamento? Le preguntó Pema, incorporándose con cuidado en la cama. Negó con la cabeza. Pensé que lo habría hecho, pero lo trajo aquí diciendo que querría saber de su amigo cuando despertara. Ella no discutió ni protestó. Pero sí notó la mirada preocupada. ¿Qué pasa, Tenzin? Miró a Ikki, que se había vuelto a dormir, y vio que el resto de sus hijos habían hecho lo mismo. Cuando encontramos a Arashi, de repente perdió fuerza en las piernas y enfermó gravemente. La última vez que lo vi tan enfermo fue cuando apenas era un bebé, cuando Soshin y Xiu temían que muriera. Recordó aquellos días. No fueron buenos, y no era la única que se alegraba de ver a Arashi mejorar. ¿Sigue aquí el señor Naruto? Él asintió. No se ha separado de su nieto. Ella sonrió con dulzura. Entonces está en buenas manos. El hombre podría desaparecer durante meses, pero una vez allí, no se separaría de Arashi en momentos como este. A menos que fuera necesario. Para cuando Korra y Arashi despertaron, estaban hambrientos como si no hubiera un mañana. Por suerte, el desayuno les fue preparado rápidamente y se lanzaron a por él como una manada de lobos. La comida está deliciosa, Pema, dijo Korra mientras tragaba la comida. Por fin estoy empezando a sentirme yo misma de nuevo. Sí, lo mismo digo, asintió Arashi desde su asiento junto al avatar. Pero aunque dijo esas palabras, al resto de la mesa le costó creerlo. Su piel estaba más pálida de lo debido y, aunque podía mover el brazo, lo tenía rígido y dolorido. Estamos muy agradecidos de que los dos estén en casa sanos y salvos nuevamente, les dijo Pema mientras se levantaba de la mesa para retirar los platos terminados de Korra. Déjame ayudarte, le ofreció a Sangi, poniéndose de pie también y tomando los platos de Arashi. Mientras se alejaban, Tenzin, Lin, Yue y Naruto volvieron a centrarse en Korra y Arashi. Sé que han pasado por mucho, comenzó Tenzin. Pero necesito saber todo lo que pasó. Korra y Arashi intercambiaron una mirada. Arashi bajó la cabeza y volvió a su comida, diciéndole en silencio a Korra que tomara la iniciativa. Bueno, para empezar, Tarlok no es quien dice ser, comenzó. Es el hijo de Yakone. La noticia resonó por la sala y, de todos los que seguían allí, solo Yue y Naruto no parecieron sorprendidos. De hecho, Yue parecía como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Bueno, ese gato búho ya salió de la nada, dijo con resignación. Tanto Tenzin como Lin la miraron. ¿Lo sabías? Le preguntó Lin. ¿Que era hijo de Yakone? Desde el momento en que lo conocí en el ayuntamiento, respondió. ¿Que era un maestro sangre? No hasta que ese paje nos lo gritó. ¿Por qué es tan sorprendente que ella lo supiera? Arashi hizo la pregunta obvia. El paragón del agua intercambió una mirada con el paragón del fuego. Una conversación silenciosa transcurrió en un instante. Ella volvió la vista hacia el joven rubio y le respondió. Porque soy su hermana mayor. Korra miró a su tía conmocionada. De todas las cosas que creía oír sobre ella, ni una sola fue esa. ¿Eres la hija de Yakone? No pudo evitar preguntar. Ella asintió con gravedad. Sí, nací en la época en que él estaba a cargo del subsuelo. Pero como no era una maestra, no valía casi nada, apenas un nombre. Una leve expresión de disgusto se dibujó en su rostro mientras hablaba. Y ese hombre tampoco me importa nada. Por lo que a mí respecta, mi vida comenzó cuando Sokka me salvó y me acogió como su aprendiz.
Tenemos docenas de testigos y a tus hijas, Yakone. Las palabras de Aang se repitieron en la cabeza del avatar, lo que la impulsó a mirar a Yue. No eras el único que tenía, ¿verdad? Preguntó, y finalmente Yue y Naruto la miraron con sorpresa. O sea, Yakone sí tuvo otros hijos, ¿verdad? Tuve una hermana gemela, si a eso te refieres, respondió Yue. Intentó recrear el imperio de Yakone de mayor, pero yo la cuidé. ¿Cómo sabes que Tarlok es el hijo de Yakone y que Yakone tuvo más de una hija? Exigió Naruto, mirando al avatar. Bueno, tuve visiones de Aang, explicó. Me mostró el arresto, el juicio y cómo le quitó el control a Yakone. No pareció impresionado por la respuesta. Simplemente la miró con más atención. ¿En qué momento detuvo las visiones? Después de que le quitó el control a Yakone y dijo, se acabó. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que todos casi saltaran. Lo sabía, dijo antes de alzar la cabeza. Me da igual que estés muerto, Aang. Sigues siendo un maldito idiota. ¿Por qué no le enseñaste el resto? ¿O es porque te demostraron que estabas equivocado, otra vez? Con la excepción de Yue y Arashi, todos lo miraban como si hubiera perdido la cabeza. ¿Supongo que pasó algo más? Preguntó Arashi en voz baja. Bajó la cabeza hacia la mesa, buscando a su nieto con la mirada. Sí, Sokka y yo logramos despertarnos y perseguir a Aang y Yakone, llegando justo después de que Aang hubiera tomado su control. Ambos queríamos cortarle la cabeza en ese mismo instante. Pero, como era un idiota, Aang nos detuvo, diciendo que era inofensivo ahora que había perdido su control. Discutimos e intentamos hacerle creer que no era así, pero se negó a verlo. Le dije que se volvería en su contra, tanto a él como a nosotros. Me aseguró que no. Vaya sorpresa. Técnicamente, no creo que haya vuelto para morderle el trasero al avatar Aang, se aventuró Bolin. ¿En serio? Preguntó el Paragón de Fuego. Está sentado ahí mismo. Señaló a Korra. Oh, dijo el maestro Tierra, derrotado. Tenía razón, ¿sabes? Ahora todo tiene sentido, comentó Lin mientras lo reflexionaba. Así fue como Tarlok pudo usarnos sangre control sin luna llena. ¿Pero escaparon ustedes dos? Preguntó Tenzin a Korra y Arashi. ¿Y dónde está Tarlok? De nuevo, intercambiaron una mirada y Korra habló. Amon lo capturó y le quitó su control. ¿Qué? Sí, apareció de la nada. Si no fuera por Arashi, también nos habría vencido. Creo que te refieres a si no fuera por ti, respondió Arashi, sin mirarla a los ojos. Mantuvo la atención en la comida que tenía delante, moviendo el brazo lentamente. Sentía que no había hecho lo suficiente esa noche. No, no lo hice. Estas son noticias muy inquietantes, comentó Tenzin. Amon se está envalentonando. Acabar con un concejal, casi capturar al avatar, me temo que Amon está entrando en su fase final. Era un pensamiento inquietante, y no era el único que lo pensaba. El pensamiento se reflejaba en el rostro de todos. Bien, dijo Arashi, con su rostro como excepción en el grupo. Que venga. Ha pasado demasiado tiempo y quiero que me dé respuestas. ¿Y qué planeas hacerle exactamente, Arashi? Le preguntó su abuelo. Él ya es un hombre adulto y tú apenas has llegado a la adolescencia. ¿Qué vas a hacer para que hable? No lo sé, pero ya encontraré una solución. Él sabe lo que le pasó a Natsumi y haré que me lo cuente. Cerró los ojos un momento y luego los abrió de nuevo. Una tristeza muda los invadió. Arashi, tu hermana ha muerto. No, no lo es, respondió su nieto sacudiendo la cabeza. Sí, lo es. Me duele decirlo, pero está muerta. Natsumi no está muerta. Gritó, golpeando la mesa con el puño, haciendo sonar los platos. La saqué de la casa. Estaba conmigo cuando corrí. Pero ella no estaba contigo cuando te encontré. Te conozco, Arashi. No eres el tipo de persona que dejaría a alguien atrás. La insinuación era clara y pesaba sobre todos. Pero su nieto seguía negando con la cabeza. No está muerta. Me niego a creer que esté muerta. Quizás si hubieras buscado con más atención, la habrían encontrado, le dijo a su abuelo, lanzándole una mirada muy desagradable. Se levantó de la mesa y se alejó pisando fuerte, frotándose el brazo dolorido. Korra lo observó mientras se iba. Aún recordaba la pregunta que le había hecho la noche anterior y aún no le había respondido. Cuando cerró la puerta de golpe, se giró para mirar a Naruto. Lo siento, no pudo evitar disculparse. ¿Por qué te disculpas? Le preguntó. Tiene ese temperamento natural. Él lo sabría. Lo tenía. Oh. Se quedó en silencio un momento, intentando pensar en algo más que decir. Recordando la conversación de hacía unos momentos, decidió defender a su amiga.
Quizás Arashi tenga razón. Quizás deberías investigar más. La miró fijamente, con ojos duros y furiosos. Dime, oh, sabio y omnisciente avatar, ¿crees que desaparezco de la vida de mi nieto por pura diversión? Preguntó, pronunciando su título con todo el sarcasmo posible. Ella no respondió. No sabía por qué había desaparecido ni para qué, así que no podía recriminarle nada. Pero por cómo lo dijo, parecía que él tampoco había renunciado a buscar a su nieta. ¿Alguien más quiere más té? Preguntó, mirando alrededor de la mesa. Miró la tetera y recordó que estaba casi vacía. Ah, vale, fue mi error. Yo me encargo, dijo Mako, levantándose rápidamente, tomando la tetera y caminando hacia la cocina. Allí, encontró a Pema y a Asami lavando los platos. ¿Puedo traer agua caliente? Korra necesita más té. Eres un maestro fuego, le dijo Asami enfadada. Hiérvelo tú mismo. Volvió a concentrarse en el plato que estaba lavando. Pema y Mako la miraron confundidos. Pema se dio cuenta antes que Mako y decidió retirarse a toda prisa. Voy a salir por si quieren hablar, les dijo, saliendo ya de la cocina. Una vez que se fue, Mako se volvió hacia Asami. ¿Hay algo de lo que tengamos que hablar? Le preguntó, dejando la tetera. He notado cómo tratas a Korra. ¿Cómo te comportaste cuando desapareció? Le dijo, recordando la noche anterior. Mientras todos los demás ojos estaban puestos en Naruto y Arashi, ella lo vio llevar a Korra de vuelta al bisonte del cielo. ¿Sientes algo por ella, verdad? Preguntó mientras dejaba el plato. ¿Qué? ¡No! Se la llevó un maestro sangre loco. ¿Cómo esperabas que actuara? Siempre olvidabas mencionar a Arashi cuando los buscábamos, señaló. Me cae bien Korra. Pero me has estado ocultando la verdad todo este tiempo. ¿La verdad? ¿Sobre qué? Preguntó confundido. ¿De verdad vas a hacerme decirlo? Preguntó enojada. ¿Sí? Porque no sé de qué estás hablando. Respondió. El beso, Mako, le dijo. Lo sé. Decir que estaba sorprendido habría sido quedarse corto. Yo, intentó decir, evitando el contacto visual con ella. Finalmente, respiró con irritación y la miró. Bolin te lo dijo, ¿verdad? No culpes a tu hermano por lo que hiciste, replicó ella. ¿Sientes algo por Korra o no? Mira, la situación está muy complicada. ¿Podemos solucionar nuestros problemas de relación más tarde? Él se acercó y puso su mano sobre la de ella, pero ella se la soltó. Bueno, puede que no haya ninguna relación de la que preocuparse más adelante. Salió de la cocina. Asami la llamó, pero ella lo ignoró. 2 horas después del desayuno, Tenshin y Naruto estaban en el patio del templo. ¿Seguro que debes ir? Le preguntó Tenshin al hombre mayor. Arashi aún te necesita. Lo sé y tú también, respondió el paragón del fuego, mirando la ciudad. Pero él no, y no quiero pelearme con mi propio nieto por Natsumi, no cuando parece que la ciudad va a desmoronarse. Además, hay algo en el apartamento que quiero revisar. No debería llevarme mucho tiempo. 1 hora quizá, 2 o 3, dijo. ¿Es esto realmente importante? Miró al nómada aire. ¿Dejaría a mi nieto así si no fuera así? Tenshin no respondió. Regresaré enseguida. Empezó a caminar hacia la salida del patio, donde bajaría al muelle. Espere, señor Naruto, dijo Tenshin, obligándolo a detenerse. Korra quería que le preguntara algo por ella y confieso que me interesa la respuesta. Se dio la vuelta. ¿Qué? El maestro aire control se sintió un poco más que avergonzado por hacer esa pregunta, pero también quería saber la respuesta. ¿De verdad te sentaste sobre mi padre cuando Bumi estaba naciendo? No sabía por qué, pero esas palabras hicieron que el paragón del fuego emitiera un gruñido exasperado. Oh, espíritus, sí, respondió. El hombre sufría espasmos mientras Katara daba a luz a su hermano. Teníamos que hacer algo drástico. ¿Entonces te sentaste sobre él? Tenshin no pudo evitar preguntarle. ¿Era eso o dejar que Toph lo empujara a un agujero y le tapara la cabeza con tierra? Francamente, sabíamos que podría salir de ahí. Pero aún así, hacer algo tan extraño, dijo, sin poder encontrar otra palabra para describir lo que estaba oyendo. Oye, ¿alguna vez has intentado sentarte en un avatar que originalmente era un nómada aire? Le preguntó Naruto. No es tan fácil como parece. Perdí la cuenta de las veces que casi nos derriba. Incluso tuvimos que desconectarlo del estado avatar cuando intentó usarlo para liberarse. ¿En serio? Preguntó Tenshin. Sí, de verdad, respondió.
Por eso decidimos que si Katara se embarazaba y daba a luz de nuevo, Aang estaría en otro país. Eso explicaría las supuestas crisis que papá tuvo que afrontar cuando mamá estaba embarazada, comentó el hijo de Aang en silencio. Gracias, dijo en voz alta. Ni lo menciones. Se dio la vuelta y salió del patio. El sonido de sus pies en el suelo se hacía cada vez más débil. Tenzin se giró para buscar a alguien, solo para ver que la persona que buscaba ya se acercaba. De repente, se sintió nervioso y un poco inseguro. Lin, necesito pedirte un favor, comenzó, tropezando con las palabras. Significaría muchísimo para mí, pero sé que podría ser una situación incómoda, además. Escúpelo ya. Le dijo Lin, interrumpiéndolo. Así lo hizo. ¿Te quedarás aquí y cuidarás de Pema y los niños mientras me reúno con el consejo? Le preguntó. Con todo lo que ha pasado últimamente, quiero asegurarme de que mi familia esté en buenas manos. Su mirada se suavizó con una sonrisa y le puso una mano reconfortante en el hombro. Claro que te ayudaré, viejo amigo. No me di cuenta de que estaban aquí, comentó Pema al aparecer con Meelo en brazos. Lin se giró para mirarla y apartó la mano de Tenzin casi con la suficiente rapidez como para que nadie la viera. Pema. Dijo su esposo, sorprendido al verla bajar las escaleras. Pero se recuperó un poco. Sí, Lin ha aceptado ayudar y vigilar todo mientras estoy fuera. Gracias. Le dijo a Lin. Me vendrían bien unas manos extra. Le entregó a Meelo. ¿Podrías bañarlo? Está sucio. Sorprendida por el movimiento, Lin no pudo hacer más que sujetar al niño mientras tanto la madre como el padre se alejaban. Esto no es lo que me propuse. Le gritó a Tenzin mientras subía a su bisonte aéreo. Gracias, Lin. Respondió. Oji, Yip, le dijo al bisonte, quien alzó el vuelo al oír la orden. Observó cómo se alejaba volando hacia la ciudad. Luego, fijó su atención en Meelo, que acababa de hurgarse la nariz. Tengo ganas de hacer caca. ¿Qué ganas? Declaró con una sonrisa. Entonces, su rostro se contorsionó, como si luchara por contener la vejiga con todos los ruidos que la acompañaban. Lin lo rodeó con un cable y lo apartó de ella mientras corría a buscar un baño. Esto no era lo que ella esperaba. Ubicación: Tenzin. Voló con Oji hasta el ayuntamiento y aterrizó en el tejado como tantas otras veces. Saltó de Oji y se dirigió a la puerta del tejado, sin apenas prestar atención a los limpiadores en la cúpula de cristal. Todo parecía normal. Y, sin embargo, algo en su cabeza le decía que no. Algo le decía que debía estar alerta y vigilar a los enemigos. Habría descartado ese pensamiento si no hubiera oído el crepitar de un rayo tras él y sentido un hormigueo en la barba. Hace mucho tiempo que aprendió a confiar en su barba cuando le hormigueaba. Agachó la cabeza justo a tiempo para ver un disco de cuerda electrificado pasar sobre él. Luego hizo el pino con una sola mano para esquivar otros dos objetos similares que se dirigían hacia él, uno de los cuales rozó por poco su cara. Al volver a ponerse de pie, se giró y vio a los tres limpiadores saltar de la cúpula de cristal y plantarse frente a él, listos para la pelea. Le quedó claro que eran igualitarios. Les lanzó una ráfaga de aire, pero la esquivaron. Dos de ellos le lanzaron cuerdas y le agarraron las manos. Tensaron la cuerda, arrastrándolo hacia adelante para desequilibrarlo. El tercer igualitario corrió hacia él y le lanzó una patada voladora, dirigiéndose a su cabeza. Pero si bien los bloqueadores de ki igualitarios tenían un buen historial derribando a cualquier maestro aire, ahora se enfrentaban a un maestro aire, y además a un mástil. Tenzin esquivó fácilmente la patada y los puñetazos que le siguieron cuando el hombre cayó de pie. Tomó el control de la pelea doblando una columna de aire bajo sus pies, lanzándolo por los aires junto con los dos igualitarios que sostenían las cuerdas. Giró en el mismo lugar mientras doblaba la columna, haciendo que los dos se balancearan sin parar. Con una fuerza tan grande que los hizo soltar las cuerdas, volaron hacia un edificio cercano, donde quedaron inconscientes al aterrizar. El tercero, golpeado por el viento en la base, voló hacia atrás contra la pared cercana, dejándolo inconsciente también. Tenzin se liberó de las cuerdas y aterrizó con una gracia que solo se lograba con años de práctica. Tras él, la puerta de la azotea se abrió y allí estaba el paje que les había hablado de Tarlok. Gritó un poco sorprendido por el fuerte viento que le golpeaba la cara, pero una vez que amainó, pudo ver a Tenzin. «Qué alivio verte», dijo, corriendo hacia él. «¿Los demás miembros del consejo?», le preguntó el nómada aire. «¿Están bien?». «Me temo que no. Acabo de recibir una llamada del jefe Saikan. Han sido capturados todos. Decir que estaba impactado habría sido quedarse corto. Esto no puede estar pasando».
Podía entender que los igualitarios intentaran eliminarlo, después de todo, era un maestro, pero si todos los miembros del consejo eran el objetivo, entonces lo que temía se estaba haciendo realidad. Amon había comenzado su última etapa. El liderazgo de Ciudad República está en tus manos ahora, le dijo el paje, afirmando lo obvio. Se oyó una explosión a lo lejos, pero pudieron oírla bien desde su posición estratégica. Escucharon más, lo que los impulsó a mirar por encima del tejado hacia la ciudad. Vieron más explosiones que salían de los edificios y se extendían calle abajo a medida que avanzaban. Desde el aire, aeronaves sobrevolaron la ciudad, todas con el escudo de los igualitarios. Que los espíritus me lleven, tenía razón, pensó Tenzin mientras los veía volar más cerca. Es un día trágico. Gritó el paje dramáticamente mientras se agarraba la cabeza, afirmando una vez más lo obvio. Tenzin lo ignoró y se dirigió a la puerta de la azotea. Había cosas que hacer. Ubicación. Isla del Templo del Aire. Los hijos de Lin y Tenzin estaban en el patio cuando el débil sonido de unas explosiones llegó a sus oídos. Al girarse para mirar la ciudad, también vieron aeronaves acercándose. Tenzin tenía razón, pensó Lin. Muy bien, chicos, es hora de entrar, les dijo a Meelo y a sus hermanas. Mientras corrían de vuelta al interior, Korra y su equipo salieron corriendo. Oímos explosiones. ¿Qué pasa?, preguntó el avatar. Ciudad República está bajo ataque, le respondió el ex jefe de policía. Todos la miraron con asombro por un instante. Sabían que podría haber sucedido, pero había permanecido como una posibilidad en sus cabezas, poco probable que sucediera. Sin embargo, ahora estaba ocurriendo y, por lo que parecía, había tenido un comienzo excelente. Necesitamos ayudar, declaró Bolin. Sí, lo sabemos, asintió Arashi. Empezó a caminar hacia adelante, solo para notar que los demás no se habían movido de donde estaban. Vamos, chicos. Tenemos que ayudarlos. Esto no debería ser tema de debate. No lo es, le aseguró Korra. Y esto tampoco. No vendrás con nosotros. La miró como si le acabara de dar una bofetada. ¿Qué? ¿Cómo que no voy? Vivo aquí, maldita sea. No me voy a quedar aquí. Arashi, apenas puedes mover el brazo ahora mismo, le recordó a Sami. Agni, toma mi brazo. No me quedaré atrás. No te lo digo porque quiera, le dijo Korra al rubio, acercándose a él y poniéndole una mano reconfortante en el hombro. Pero tienes que hacerlo. Además, te necesitaremos al teléfono, Shadowman. La fulminó con la mirada. Ambos sabemos que eso es una tontería, ya que no tengo los mapas aquí en la isla. Chico, te quedarás aquí, no discutas, declaró Lin con autoridad en su voz. Arashi giró la cabeza para mirarla. Vio los brazos cruzados y la mirada sensata en su rostro. Lo obligaría a quedarse en la isla si fuera necesario, y no sería nada amable. Sabía que no dudaría en usar sus cables con él, ya lo había hecho antes. Bien, dijo derrotado. Por dentro, se sentía enojado y amargado. Quedarse atrás no era todo para lo que servía. Seguramente podía hacer algo más. Una vez resuelto el asunto, el resto del equipo Avatar tomó un barco hacia tierra firme y desembarcaron en el muelle en cuanto llegaron. El olor a quemado flotaba en el aire y vieron coches de policía pasando a toda velocidad por la calle frente a ellos. No podían ver los edificios en llamas desde allí, pero sabían lo que estaba sucediendo y eso les animó a avanzar más rápido. Pero había algo que necesitaban conseguir primero. ¿Dónde dijiste que estacionaste el auto?, le preguntó a Sam y a Korra mientras empezaban a buscarlo por los muelles. Está por aquí, respondió Korra, sin dejar de buscarlo. Lo encontró enseguida, justo donde lo había dejado. Ahí está. Corrió hacia el coche y los demás la siguieron hasta detenerse frente a él. ¡Guau! ¡Qué bien aparcado!, dijo a Sammy con total sarcasmo mientras lo miraba fijamente. Estaba a medio subir a la acera y se había estrellado contra un poste. Oigan, los arrestaron y me dejaron con el auto, dijo la mujer de la tribu a la defensiva. Les dejé muy claro que no sé conducir. Bolin observó el estado del coche. En definitiva, hiciste un gran trabajo, le dijo tras pensarlo un momento. Extendió la mano hacia el alféizar de la ventana y sacó el gran fajo de multas. ¿Pero cómo vamos a pagar todas estas multas de aparcamiento? Su hermano resolvió el problema quitándole los billetes y prendiéndoles fuego, vaporizándolos en un instante. Tranquilo, le dijo Mako tras quedarse sin aliento por la acción. La ciudad está siendo atacada. La policía tiene cosas más importantes de qué preocuparse. Asami rodeó el maletero y lo abrió, sacando el guante eléctrico que había dejado allí. Esto me vendrá bien, dijo mientras se lo ponía.
Volvió a la parte delantera, abrió la puerta del conductor y se sentó al volante. ¿Por qué no te sientas atrás? Con Korra, le dijo a Mako, que se sentaba en el asiento del copiloto junto a ella. Creo que sí, respondió tras una pausa. Se subió al asiento trasero junto a Korra mientras Asami arrancaba el coche y Bolin se sentaba en el asiento del copiloto. ¿Todo bien? Preguntó Korra. Sí, todo es estupendo, respondió con sarcasmo, apartando la mirada de ella. Ignorándolos a ambos, Asami arrancó el coche y metió la reversa. ¡Coche!, gritó Bolin al ver que otro se acercaba por detrás, pero Asami lo esquivó. Oh, estamos bien. Ubicación: cuartel general de la policía. Tenzin abrió la puerta y corrió a la sala de comunicaciones. Jefe Saikan, exclamó al ver al hombre que buscaba. Estaba de pie en la mesa principal, revisando varios informes y dando instrucciones a los operadores de radio que estaban sentados cerca. Otros policías estaban mirando un mapa de la ciudad colgado en la pared cercana, colocando chinchetas en los lugares de los sucesos. Tenzin, me alegro de verte, dijo el jefe con alivio. Temía que también te hubieran capturado. Soy el único miembro del consejo que queda. ¿Cuál es la situación? Amon ha lanzado ataques simultáneos en todos los distritos, explicó. La policía intenta recuperar el control, pero estamos demasiado dispersos. Y los igualitarios sabían que así sería. Amon lo había planeado bien. Tenzin guardó silencio un segundo antes de volver a hablar. Necesito enviar un telegrama, dijo al agente de la radio. ¿A quién, señor concejal?, le preguntó uno de los operadores de radio masculino. El general de las Fuerzas Unidas, respondió. Para su sorpresa, los operadores se miraron entre sí. Señor, ese telegrama ya se envió, le dijo el otro operador. ¿Qué? ¿Quién?, preguntó, sorprendido. Había pensado que llamar a las Fuerzas Unidas ya era bastante desesperado, pero ¿alguien ya los había llamado? Señor Naruto, señor, respondió la operadora. Llamó justo cuando se produjo la primera explosión y nos ordenó enviar un telegrama a las Fuerzas Unidas solicitando refuerzos. ¿Pero cómo?, se quedó sin palabras. También nos pidió que le escribiéramos algunas cosas, concejal, dijo el primer operador, entregándole un papel a un policía cercano. Nos indicó que se lo diéramos cuando le contaran lo que hizo. El policía le entregó el papel a su jefe, quien se lo entregó a Tenzin, quien lo abrió y leyó el contenido. Tenía el presentimiento de que Amon haría este tipo de movimiento desde hacía un tiempo, así que tomé medidas. Naruto. Bueno, eso fue ciertamente previsor de su parte, dijo finalmente el nómada aire. Nos pidió que le diéramos esto después de que dijo algo así, dijo el operador, extendiendo otro papel. En cuanto Tenzin lo recibió, lo leyó. Ahora no es momento de que te sorprendas de que pueda anticipar lo que piensa Amon, Tenzin. Necesitas coordinarte con la policía y asegurarte de que todo salga a lo mejor posible. En cuanto termine aquí, me uniré a ti, Naruto. Entonces, ¿qué pasa con Yue?, preguntó en voz alta. El señor Naruto nos pidió que le diéramos esto cuando hizo esa pregunta, dijo la operadora, extendiendo otro papel. Esta vez, Tenzin se acercó a ella y se lo quitó. Yue se queda en el templo ahora mismo, para vigilar a tus hijos y asegurarse de que no vuelvan locas a su madre y a Lin. Ya sabes cómo es con los niños y las madres. Naruto. ¿Cómo lo hace?, preguntó. Esta vez, ninguno de los operadores dijo nada. El más cercano a él simplemente le entregó un papel, que tomó sin decir palabra. La madre de tu esposa me ha hecho esa pregunta desde hace mucho más tiempo que tú. Nunca se lo he dicho. ¿Qué te hace pensar que te lo diría? Naruto. Bueno, para empezar, soy concejal de esta ciudad, comenzó a decir. Aquí tiene, dijo el operador a su izquierda, ofreciéndole de nuevo un papel. Lo tomó con el ceño ligeramente fruncido, que se profundizó al leerlo. No intentes abusar de tu autoridad conmigo, Tenzin. Puede que seas el concejal nómada aire de Ciudad República, pero recuerdo perfectamente las veces que te cuidé y te cambié el pañal. Naruto. Después de eso, simplemente se rindió. No tenía sentido discutir sobre esto, sobre todo cuando Naruto hizo algo así. Bien, ¿qué podemos hacer?, le dijo Tenzin a Saikan, girándose para mirarlo. Pero no contestó porque surgieron nuevos problemas. Jefe, se acaban de cortar las líneas, declaró la operadora. Tenzin y Saikan se miraron sorprendidos. Entonces, las alarmas empezaron a sonar, solo para apagarse con un extraño sonido de apagado. Al apagarse, también lo hicieron las luces, dejándolos a oscuras. Saikan no los dejó así mucho tiempo. Encendió su linterna, dejando que un haz de luz atravesara la oscuridad. Atrápala, le dijo a Tenzin, lanzándole la linterna de repuesto.
El nómada aire la atrapó y la encendió, dejando que dos haces iluminaran la oscuridad. Tenzin movió su linterna, intentando ver qué había pasado. Pero al mirar, vio algo extraño en la esquina y se preocupó al instante. Saikan, los respiraderos. Le dijo al jefe. Salía humo de las rejillas de ventilación e inundaba la habitación. Saikan logró cerrarla a tiempo para evitar daños, pero había entrado suficiente como para que todos los que estaban cerca empezaran a toser. Cuando Tenzin se giró para mirar hacia la puerta, oyendo el mismo sonido que había oído en las rejillas, vio humo saliendo por la rendija. Necesitamos evacuar inmediatamente, declaró a la habitación. Que todos permanezcan cerca de mí. Todos se reunieron tras él mientras creaba una esfera de aire limpio a su alrededor. Abrió la puerta y salió al pasillo, cubierto de humo y oscuridad. La única luz que no provenía de las linternas era la de las ventanas, que estaban apagadas y, de hecho, empeoraban la oscuridad. Jefe? Le dijo uno de los policías a Saikan. ¿Qué pasa? Preguntó Saikan. ¿Dónde están todos? Todos miraron con atención al pasillo al oír esa pregunta. Eran los únicos allí, lo cual no debería haber sido así. Tenzin recordó haberse cruzado con muchos policías camino a la sala de comunicaciones. Habían estado corriendo por todas partes, pero ahora no había ni uno solo en el suelo ni cerca. Sigan adelante, gente, ordenó el jefe de policía, con la vista fija en el pasillo. Siguieron su ejemplo y Tenzin los condujo fuera del edificio, dejando que el humo se evaporara al aire libre. Pero cuando el maestro aire dejó que la esfera desapareciera, todos vieron lo que los acechaba y se quedaron boquiabiertos. Otra vez estos metatanques. Exclamó Tenzin en un tono que en cualquier otra situación podría haberse considerado una queja. 3 de los tanques levantaron los brazos derechos, que terminaban en un cuadrado de metal. Un zumbido agudo comenzó a surgir de los tanques mientras apuntaban esos brazos hacia el grupo. Para sorpresa de los policías con armadura metálica se elevaron del suelo y volaron hacia los brazos. El propósito de los brazos les quedó muy claro. Eran imanes gigantes. Tenzin intentó sujetar a Saikan con una cuerda de aire, iniciando un tira y afloja con el mecatanque que intentaba capturarlo. El tanque ganó la batalla y jaló a Saikan hacia el imán. Con los 3 policías atados a sus imanes, el tanque los llevó a un camión cercano y los depositó en la parte trasera. Uno de los otros tanques atacó a Tenzin, disparándole su garra. Él la desvió con una ráfaga de aire y luego atacó al tanque, empujándolo con su control. Los demás tanques se dieron cuenta y también lo atacaron. El resto del grupo retrocedió hasta las escaleras del cuartel general, dejando a Tenzin solo allí para defenderse de las garras. Le iba bien hasta que vio que uno de los tanques estaba a punto de embestirlo. Saltó de nuevo para esquivarlo. El tanque tenía una garra lista y le disparó. La garra lo alcanzó en el torso, enviándolo directamente contra el edificio del cuartel general. La garra se retrajo, dejándolo atrapado por la gravedad. Logró aterrizar sano y salvo gracias a una almohada de aire que dobló momentos antes de tocar el suelo. Pero mientras yacía allí, sintió que no podía moverse. Su cuerpo estaba pesado y su visión estaba un poco borrosa. Al levantar la vista del suelo, vio alejarse el camión que transportaba a los maestros metal. Saikan, ¡No! gimió al desaparecer de su vista. Al mirar al cielo, vio una aeronave policial estrellarse contra el suelo. Un grito de sorpresa le hizo girar la cabeza y vio al resto del grupo atrapado en cuerdas de boleadoras, con los igualitarios sujetándolos. Su visión comenzó a oscurecerse al ver los tanques acercándose a él. Entonces cayó en la oscuridad de la inconsciencia. Por suerte para él, ese fue el momento en que el equipo Avatar llegó desde una calle cercana, dirigiéndose directamente al cuartel general. Asami vio la situación y de inmediato pensó en atacar. Bolin, necesito una rampa. Gritó por encima del rugido del motor. ¿Qué? Gritó más sorprendido que curioso. Hazlo. Hizo lo que le dijeron y dobló la rampa justo delante de ellos. Salta. Gritó Asami cuando el coche impactó contra el fondo de la rampa. Todos lo hicieron y dejaron que el coche chocara contra la rampa, volara por los aires y se estrellara contra uno de los tanques casi en el centro, estrellándolo contra el suelo junto con el tanque más cercano. Los otros 4 tanques se giraron hacia ellos y la batalla se entabló. Los tanques se abalanzaron sobre el Bender, cruzando el patio en segundos. Bolin y Mako lucharon juntos como lo habían hecho muchas veces contra diferentes oponentes, tanto dentro como fuera del ring. Mako tomó la delantera y lanzó fuego contra los tanques.
Mientras lo hacía, Bolin desprendió un gran trozo de roca del suelo y lo arrojó contra un tanque, estrellándolo contra el suelo. El otro tanque lanzó una garra a los hermanos, pero falló. Luego, lanzó la segunda garra y le dio a Mako justo en medio. La garra se electrificó, electrocutándolo mientras estaba en su agarre. Pero el igualitario en el tanque cometió el error de usar ese movimiento contra un maestro fuego que podía dirigir rayos. Mako agarró el cable, recibió el rayo y lo redirigió hacia el tanque. Era muy probable que hubiera electrocutado al igualitario dentro del tanque. Pero en ese momento, se alegró de que el tanque se hubiera apagado, dejando que la garra lo aflojara. ¿Estás bien? Preguntó Bolin, mirando rápidamente a su hermano. Sí, respondió, reincorporándose a la pelea. Mientras tanto, Korra lo tenía más fácil en su lucha. Dobló agua de 2 montones de nieve que tenía detrás mientras corría hacia la rampa. El tanque que estaba observando le lanzó una garra y ella la esquivó. Corrió rampa arriba y dio un salto, volando por los aires sobre el tanque. En el aire, arrojó las esferas de agua que tenía a los tubos de escape del tanque. Casi al entrar, salió junto con un vapor que se espesaba rápidamente. El tanque se sacudió y vibró, intentando recuperar el control, solo para desplomarse hacia adelante. Bolin lo derribó doblando el suelo bajo él. Mientras todo esto sucedía, los igualitarios a pie habían logrado capturar al grupo en el edificio y los habían metido en el camión más cercano. El último al que habían podido atrapar fue Tenzin y se apresuraban a llevárselo. Pero incluso con tanta prisa, confiaban en que los tanques mantendrían a los maestros lejos de ellos. Pero se habían olvidado, o no habían visto, a Asami. Cuando comenzó la lucha, ella se abrió paso entre la batalla y se dirigió al camión, esperando. Una vez cerca, atacó con su guante. Eliminó al primer igualitario con la sorpresa a su favor, pero en cuanto cayó, los demás la notaron y corrieron a atacar. Quizás fue porque su maestro la había hecho chocar contra esas puertas una y otra vez, quizás por su entrenamiento de defensa personal, pero pudo evadir todos los golpes de los bloqueadores de ki y derribarlos con facilidad. Al caer el último, vio que Tenzin se recuperaba y se ponía de pie. ¿Estás bien? Le preguntó. Sí. Gracias, le dijo, bajando del camión de un salto. Una vez en tierra, se lanzó a la batalla. Se dirigió hacia el último mecatanque, que intentaba atrapar a Mako. Mientras el maestro fuego esquivaba sus garras, el maestro aire se colocó justo debajo y lo lanzó hacia los cielos con una gran ráfaga de aire justo debajo. Todos observaron en silencio cómo el tanque ascendía por los aires y luego volvía a caer sobre el tejado del cuartel general, desprendiendo humo negro al aterrizar. Una vez terminada la pelea, se acercaron al camión y se aseguraron de que quienes habían sido atrapados, pero no se los habían llevado, estuvieran ilesos. Una vez seguros, los despertaron y los sacaron del camión, instándolos a correr y buscar refugio. Una vez que esas personas huyeron a un lugar seguro, todos se detuvieron un momento para recuperar el aliento. Mientras lo hacían, Korra se acercó a Tenzin. ¿Estás bien? Le preguntó. Estoy bien. Gracias, chicos, les dijo a todos. Un momento más tarde y estaría camino a Amon. Eso era algo que no quería que sucediera. Chicos, dijo Mako desde donde estaba, captando la atención de todos. Miren. Tenían una vista clara de la calle que conducía a los muelles y la bahía, que también incluía la isla del Templo Aire. Pero ahora, una aeronave igualitaria se dirigía rápidamente hacia la isla. «Oh, no», exclamó el nómada aire horrorizado, al darse cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. Que lo atraparan y lo llevaran a Amon era solo uno de los planes del enmascarado. Y si eso no funcionaba, estaba el plan de llevarse a su familia, Van tras Pema y los niños. Gritó Korra con horror al darse cuenta de lo mismo que él. «Tenemos que volver ya. Rápido, todos al tejado», ordenó Tenzin, volviendo ya al cuartel general. «Dejé a Oji ahí arriba». Entró corriendo en el edificio y lo siguieron. Ubicación: Isla del Templo del Aire. Lin, Yue y Arashi, junto con Pema y sus hijos, vieron la aeronave llegar volando desde el patio de los dormitorios. Lanzó una línea hacia la escalera del templo que subía desde los muelles, dejando claras sus intenciones. Los guardias del Loto Blanco corrieron hacia las escaleras. Serían la primera línea de defensa. Eso significaba que Lin y Yue tendrían que ser la segunda línea. Por suerte, Lin sabía que Yue podría controlarse en una pelea e incluso podría igualar a un maestro. Pero los demás tenían que ser controlados. «Todos, escóndanse y mantengan la calma», les dijo Lin a Pema, a sus hijos y a Arashi sin apartar la vista de la aeronave. Al oír gritar a Pema, se giró para mirarla. «Tranquilízate, Pema.
¿No te acabo de decir que mantuvieras la calma? Pero entonces notó que la esposa de Tenzin se agarraba el vientre hinchado y se apoyaba en la barandilla. Mami, ¿qué te pasa? Le preguntó Iki, al ver también que algo le pasaba. Ya viene el bebé, respondió con dolor. Todos los que la miraban con sorpresa. Oh, no, dijo Hinora llevándose la mano a la boca. Ahora no, cariño. Gritó Meelfo al estómago de su madre, pero no sirvió de nada. Dos acólitas acudieron en ayuda de Pema, ayudándola a regresar al templo. Tengo que ayudarlas, le dijo Yoelin. Además de ser la parangón de las tribus del agua, también era partera. Lin entendió. Vete. La mujer de la tribu sonrió brevemente y se volvió hacia el templo. Arasi, ven conmigo. Le dijo a la rubia. Pero puedo ayudar. Protestó. El brazo le dolía menos y Lin iba a necesitar toda la ayuda posible. Todos lo sabían, pero Yoe se mantuvo firme. Necesito tu ayuda aquí. Ahora, muévete. La siguió al templo, pues ya había recibido ese tono antes y sabía que discutir era inútil. Ustedes también, niños, les dijo Lin a Hinora, y Kijimeelo con voz suave pero firme. No discutieron con ella como Arasi con Yoe. Simplemente entraron. Ubicación: Naruto. Estaba de pie ante su escritorio, repasando su diario de cuando Arasi era un bebé. Si hubiera sido otra época, habría estado sentado en la silla, pero mirando las páginas con la misma atención. Sus ojos las recorrieron rápidamente, intentando encontrar lo que buscaba. Cuando por fin lo encontró, se detuvo y leyó todo lo que había escrito. Entonces, ¿es lo que crees que es? Le preguntó el zorro. Dejó el libro sobre la mesa, respiró hondo y sacó su pipa, un pequeño objeto ornamental que le había quitado a su sensei como recuerdo. Sí, lo es, respondió mientras encendía la pipa y daba una calada. Entonces, ¿no es algo de una sola vez? Ya no lo es, Kurama. Había aprendido el nombre del Kyuubi hacía unos 30 años, cuando preguntó y recibió una respuesta directa, después de algunas dificultades, pero aún así valió la pena. Entonces esto es un verdadero dilema. Contuvo las ganas de resoplar. Gracias por decir lo obvio, bola de pelo. Pero incluso al decirlo, la preocupación lo invadió. Ya había visto esto antes y todos habían presentido que Arasi moriría. Ahora volvía a surgir después de 12 años. Era motivo de preocupación, más aún cuando su hipótesis sobre lo sucedido se estaba confirmando. Mira el lado positivo, comenzó el zorro. ¿Cuál es exactamente el lado positivo de lo que está sucediendo? Preguntó mientras se alejaba del escritorio y salía del estudio. Esta vez no está enfermo ni al borde de la muerte. Teniendo en cuenta la situación actual de la ciudad, esto no es precisamente un aspecto positivo. Rayos. Qué cínico eres al respecto. Además, si te preocupa el estado de la ciudad, ¿por qué no te ocupaste de Amon antes? ¿Sabes por qué? Respondió mientras se dirigía a la puerta del apartamento, la cruzaba y la cerraba. El pasillo estaba en silencio, pues la mayoría de la gente del edificio estaba escondida en sus apartamentos o había huido. Él era el único que seguía con sus asuntos con normalidad. ¿Por qué no es asunto tuyo ahora que el avatar está aquí? Le preguntó el zorro mientras comenzaba a bajar las escaleras. En parte sí, pero no del todo, respondió mientras daba una calada a su pipa. Entonces, ¿por qué no me iluminas? He descubierto que, a lo largo de mi vida, cuanto más se elevan las personas, más fácil es derribarlas con las verdades correctas. Solo hay que esperar. ¿Quién iba a pensar que en tu vejez te convertirías en una persona tan perezosa? Puso los ojos en blanco al oír esas palabras. ¿Esto viene del zorro que lleva aquí mucho más tiempo que yo? ¿Por qué no te echas una siesta, viejo pedorro? Lo haré cuando tú lo hagas, anciano. No había veneno en sus insultos. Llevaban tanto tiempo juntos que estaban acostumbrados el uno al otro. Asuna había comentado una vez que Naruto estuvo casado con el zorro antes de casarse con ella, un hecho que, tras 37 años de negación, ambos podían ver como cierto, en cierta medida, preferían verse como viejos amigos que casados, menos raros y espeluznantes. Al bajar al vestíbulo del edificio y dirigirse a la puerta principal, Naruto puso la mano en el pomo para abrirla, pero una señal de alarma sonó en su cabeza. Tenemos compañía afuera, comentó Kurama. De nuevo, gracias por decir lo obvio, respondió el paragón de fuego en silencio. Ya me había dado cuenta. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Darles una paliza y mandarlos a la cama sin cenar? No estoy tratando con niños ni con mi hijo aquí. Estoy de acuerdo con lo segundo, lo primero es discutible teniendo en cuenta que nadie mira realmente debajo de esas máscaras. Aún así, no es lo que voy a hacer.
Abrió la puerta y salió, donde vio a los bloqueadores de ki igualitarios impidiéndole el paso. Que tengan un buen día, les dijo con tono conversacional. ¿Les importaría quitarse de en medio? Tengo cosas que hacer. Amon te necesita. Debes venir con nosotros, declaró el bloqueador de ki que estaba al frente y en el medio del grupo, señalándolo con un dedo. ¿Y si no me apetece ir con ustedes? Dijo mientras daba una calada a su pipa. Al hacerlo, apoyó la espada contra la pared cercana, dejando las manos libres. Vendrás con nosotros. No habrá otra opción. Resiste, por supuesto, si quieres. Solo nos facilitará las cosas y nos hará más entretenidos. El resto de los igualitarios rieron entre dientes al oír esas palabras, compartiendo el mismo sentimiento. ¿Por qué me querría Amon? Preguntó Naruto, fingiendo inocencia. Soy un no maestro, igual que ustedes, y lo saben. Puede ser, pero también eres el perro guardián del avatar. Podrías ser un vender, dijo el bloqueador de ki con un desprecio audible y una mueca de desprecio que se notaba incluso con la máscara puesta. ¿Ahora, vas a venir pacíficamente o vamos a disfrutar pateándote hasta el suelo? Naruto no dijo nada en ese momento. Simplemente cerró los ojos y disfrutó de su pipa, exhalando el humo. Niño, comenzó, abriendo los ojos de nuevo y mostrando dureza en ellos. Eres 3 décadas demasiado joven para siquiera considerar desafiarme. Así que, ¿no se hacen un favor tú y tus amigos y se van con vida? En lugar de hacer lo que les decían, los bloqueadores de ki se rieron. Eres un viejo senil, superado en número y en fuerza, dijo el líder, todavía con desprecio. ¿Seguro? Preguntó, sacándose la pipa de la boca. Con la otra mano, formó un sello. Fton, Shinka, estilo de viento, onda de vacío. Una fina ola de viento salió de su boca hacia los igualitarios, cortando el cuello del líder. Los demás observaron cómo la cabeza volaba por los aires y luego aterrizaba en el suelo, y el cuerpo cayó junto a ella con un pum. Los miraron a ambos durante unos segundos más y luego lo miraron a él. ¿Eres un maestro aire? Preguntó uno de ellos con horror y conmoción. Se rió y dijo, no, claro que no. Madre mía. No podría ser un paragón si fuera un maestro aire, ¿verdad? Además, ningún maestro aire que haya conocido ha sido capaz de hacer esto. Levantó la mano y formó a otro sello. Katon, Aisekish, estilo fuego, quema de cenizas. La ceniza salió volando de su boca y rápidamente envolvió a los igualitarios en una densa nube. No dio el siguiente paso de inmediato. Decidió esperar un poco y escuchar su confusión. ¿Qué en nombre de? ¿Qué es esto? No sé. ¿Tú? ¡No! No puedo ver absolutamente nada. Espera, creo que esto es ceniza. ¿Por qué nos arrojaría ceniza? ¿Es algún tipo de maestro fuego? Ya les dije que no podría ser un paragón si fuera un maestro, gritó Naruto a la nube mientras rebuscaba en su abrigo y sacaba una pequeña caja de cerillas. En cuanto a la nube en la que están, es una nube de ceniza altamente volátil que podría explotar con una sola chispa, haciéndoles a todos estallar. ¿En serio? Preguntó uno de los bloqueadores de ki desde dentro de la nube. Tenemos que salir de aquí. Gritó otro. ¿Habla en serio? Preguntó un tercero. Claro que hablo en serio, dijo el paragón de la Nación del Fuego, encendiendo su pipa con la cerilla. Ah, y por cierto, dijo, lanzando la cerilla a la nube, ¡kabum! Los igualitarios no tuvieron tiempo de gritar antes de que la explosión impactara contra las cenizas. La explosión que siguió fue fuerte, brillante y repentina. El aire mismo fue absorbido como un vórtice, tirando del abrigo de Naruto contra sus piernas. Si no lo hubiera esperado, la explosión podría haberlo tirado al suelo y arrastrado hacia él. Pero ya lo esperaba, así que se mantuvo firme. Una vez hecho esto, y cuando solo quedaron de los igualitarios sus restos carbonizados, guardó su pipa, agarró su espada y volvió a caminar, pasando por encima de los cadáveres con facilidad. Ubicación: Isla del Templo del Aire. Lin esperaba en el patio de los dormitorios. Aunque sentía un profundo respeto por el loto blanco, no esperaba que los guardias pudieran contener a todos los igualitarios una vez que la segunda línea fuera disparada desde la aeronave. Sabía que vendrían. Era solo cuestión de segundos. Y no decepcionaron, subiendo las escaleras con la teniente al frente. Ella atacó antes de que pudieran, doblando sus cables hacia los dos bloqueadores de ki a ambos lados de la teniente. Los atrajo hacia sí, los golpeó y luego los arrojó como si fueran basura del día anterior. El resto de los atacantes la atacaron. Estaba acostumbrada a luchar contra múltiples oponentes, pues su madre la había entrenado para ello, cuando pudo entrenar a su hija.
Cuando un bloqueador de ki se abalanzó sobre ella, dobló la tierra para proyectar una columna baja y achaparrada justo debajo de él, golpeándolo de lleno en la barbilla. Se giró y vio a otro bloqueador de ki acercándose a ella, blandiendo una cuerda de boleadora a toda velocidad. Le dobló un cable, lo atrapó por la cintura y empezó a balancearlo, usándolo para golpear a otros igualitarios como si fuera un mazo. Atrapó a varios y Lin soltó el cable, haciéndolo volar por los aires y aterrizando en el estanque, causando un gran chapoteo. Dos bloqueadores de ki atacaron simultáneamente, intentando eliminarla. Pero como podía luchar contra múltiples oponentes, sabía cómo defenderse de dos atacantes a la vez. Solo era cuestión de coordinación de manos y pies. Pero mientras los rechazaba una y otra vez, seguían empujándola. No sabía qué había detrás de ella y, francamente, no quería descubrirlo. Así que, cuando uno atacó un segundo antes que el otro, lo agarró del brazo, lo sujetó firmemente y lo arrojó contra su compañero, estrellándolos contra el suelo. Dobló la columna que había creado, rompiéndola en un trozo, y la lanzó directamente contra el siguiente igualitario que se acercaba. Con confianza, se enfrentó al resto. ¿Eso es todo? Los desafió. Eso incitó a los igualitarios a atacar en masa. Sabes que no debes provocar al enemigo, Lin. Se reprendió mentalmente mientras rechazaba el primer ataque y repelía el segundo y el tercero. Su madre prácticamente le había quitado ese hábito de joven. En realidad, debería haberlo sabido, pero logró repeler a todos, lo que le dio una línea de visión clara sobre el teniente. Lo aprovechó, doblando sus cables hacia él. Pero en lugar de atraparlo, él los atrapó con sus garrotes. Descargó la electricidad almacenada por los cables y sobre ella, haciéndola gritar de la descarga eléctrica y caer al suelo de rodillas. Mientras el teniente se paraba sobre ella, levantó sus garrotes para atacarla una vez más. «Aléjate de la exnovia de mi papá», le gritó Hinora mientras volaba con su planeador. Aterrizó justo frente a él y lo envió por los aires con su aire control. «Hinora», gritó Lin al darse cuenta de que el hijo mayor de Tenzin estaba afuera. «No deberías estar aquí». Pero no era la única. «Fuera de nuestra isla», gritó Iki mientras ella se acercaba a toda velocidad en una moto de aire, derribando a los igualitarios como si fueran bolos en una bolera. «Chicas, tienen que volver adentro ahora mismo», les ordenó Lin mientras se ponía de pie. Pero no fueron los únicos que salieron. «Saborea mi furia», gritó Meelo mientras saltaba del tejado sobre un igualitario, usando sus gases mejorados con aire control para mandarlo al suelo. «Meelo, ten cuidado», empezó a decirle Lin. Pero después de verlo derrotar a 5 igualitarios, lo único que pudo decir fue, «No importa». Una vez que el loto blanco regresó para ayudar, derribar y encadenar a los igualitarios restantes fue bastante sencillo, pues la mayoría ya habían sido noqueados. «Lleven a estos igualitarios y enciérrenlos en el sótano del templo», ordenó al centinela jefe. Mientras él y sus hombres obedecían, ella miró a los hijos de Tenzin. «Buen trabajo, chicos». Le sonrieron y esas sonrisas se transformaron en alegría al ver a Oji aterrizar cerca. «Papá», gritó Hinora mientras lideraba la carga hacia su padre. Saltó y los abrazó a todos. «Oh, gracias a Dios que están bien», les dijo mientras el resto de los pasajeros se bajaban de la silla. «Atrapamos a los malos», declaró Meelo desde lo alto de su cabeza. Miró brevemente a su hijo y luego a Lin. «¿Los dejaste pelear?», le preguntó. «¿Te das cuenta de lo que pudo haber pasado?». Lin estaba acostumbrada a que Tenzin se comportara así que respondió con calma. «Estaría muerta de no ser por tus hijos. Deberías estar orgulloso. Los educaste bien». Pasó un momento en silencio mientras él miraba a sus hijos. «Vámonos», le dijo ella, apartándose. «Quédate con tu esposa». Sonrió y entró en el dormitorio. Al oír el llanto de un bebé, aceleró el paso. «Pema», gritó, dirigiéndose a la habitación que compartían. Disminuyó el paso al llegar a la puerta y la vio sentada en la cama con Yue y los acólitos del aire cerca. En sus brazos llevaba a un bebé envuelto en una manta. «Tenzin», dijo cuando lo vio, su rostro se iluminó de amor y alegría al verlo. Se acercó a ella y se sentó a su lado, poniéndole las manos sobre los hombros para consolarla. «Estoy aquí, Pema». Sonrió y miró al bebé en sus brazos, que empezó a inquietarse. «Nuestro nuevo hijo», dijo con asombro. Le ofreció las manos abiertas y ella le entregó al bebé. Puso un dedo en la barbilla del bebé, lo que le hizo arrullar y abrir sus ojos grises, mirándolo. «Hola», le dijo a su hijo recién nacido. El sonido de pasos al detenerse los alertó a él y a Pema de que sus otros hijos estaban en la puerta. «Ven a conocer a tu nuevo hermanito».
¿Un hermano? Repitió Meelo mientras seguía a sus hermanas a la habitación. Ya era hora. Todos subieron a la cama y rodearon a su hermano. Mientras tanto, Korra, sus amigos y Lin los siguieron y observaron desde lejos. Bienvenido, le dijo Ikki al recién nacido. Soy Ikki, ellos son Hinora y Meelo. Somos una familia maravillosa y estamos muy felices de que formes parte de ella. ¿Cómo le van a poner nombre? Preguntó Hinora a sus padres. ¿Puedo elegir? Ya elegimos un nombre, le dijo Pema a su hija. Roan, dijo Tenzin, mirando a su hijo mientras su esposa apoyaba la cabeza en su hombro. El bebé arrulló felizmente al oír el nombre, demostrando que lo aprobaba. Fue un momento feliz, nadie podía negarlo. Pero Lin notó algo que la preocupó. ¿Dónde está Arashi? Preguntó, captando la atención de todos en la sala. No lo sé, dijo Yoe frunciendo el ceño. Lo mandé a buscar agua, pero aún no ha vuelto. Había estado tan concentrada en Pema que se había olvidado de él. Estoy aquí, dijo la voz de Arashi desde la puerta, apenas alcanzando sus oídos. Cuando se giraron para mirarlo, Tenzin y Pema al instante les taparon los ojos a sus hijos, pues no necesitaban verlo así. El resto de la gente se quedó mirando al rubio. Tenía las manos cubiertas de sangre y varias gotas le habían caído en la cara y el pelo, lo que lo hacía aún más extraño. ¿Qué pasó? Le preguntó Lin. La miró como si no supiera quién o qué era por un momento. 2 igualitarios lograron pasarte, respondió finalmente. Me los encontré cuando regresaba con el agua. Los tomé por sorpresa al golpearlos con el hombro y empujarlos hacia una habitación, comentó, mirándose las manos como si no pudiera creer que tuvieran sangre. No creo que ese cubo vuelva a servir. ¿Por qué? Preguntó Bolin antes de que nadie pudiera detenerlo. Porque lo usé para partirle la cara al primer igualitario, le dijo la rubia ensangrentada. Luché contra el segundo con mi cuchillo. Logré cortarle la garganta. Levantó la vista de sus manos y miró la cama. ¿Es ese el chico nuevo? Le preguntó a Pema, mirando al bebé. Sí, lo es, le dijo. Sonrió levemente. Parece que seré niñera dentro de unos años. Había algo tenso en su forma de sonreír y hablar. Korra no podía identificarlo, y eso solo la preocupaba aún más por él. Lin, por otro lado, sabía exactamente lo que le había sucedido y de inmediato sintió lástima por él. No solo había matado a su primer hombre, sino también al segundo, en rápida sucesión, y además a la tierna edad de 12 años. En ese momento, lo vio tal como era. Spiritus, es solo un niño, pensó. La sonrisa desapareció del rostro de Arashi poco después. No quiero interrumpir este momento, les dijo a Tenzin y a su familia. Pero creo que llegarán más aeronaves. Esas eran las noticias que inquietaban a todos. ¿No va a salir nada bien, papi? Le preguntó Ikki. Miró a su familia y todos sabían la respuesta. Incluso Roan sintió que algo andaba mal y empezó a llorar. Al salir del edificio y entrar al patio, todos vieron que, efectivamente, se acercaban más aeronaves a la isla. Apenas pudieron contener un ataque, y ahora venían más. ¿Qué quieres hacer, Tenzin? Le preguntó Korra a su maestro de aire control, que estaba a su lado. Necesito proteger a mi familia y alejarla lo más posible de este conflicto, respondió. Si Amon pone sus manos sobre mis hijos, me da pena pensarlo. Si te vas, yo me voy contigo, le dijo Lin. Pero, sin discusión, lo interrumpió antes de que pudiera empezar. Tú y tu familia son los últimos maestros aire. De ninguna manera voy a dejar que Amon les quite su control. Gracias, Lin. Dirigió su atención al avatar que estaba entre ellos. Korra, quiero que abandones esta isla y te escondas por ahora. Ella frunció el ceño al oír esas palabras. No me rendiré, le dijo. No te lo pido. Se ha informado a las Fuerzas Unidas. Llegarán pronto. Y cuando mi familia esté a salvo, regresaré. Con los refuerzos, podemos cambiar el rumbo de esta guerra. Ella entendió lo que decía, aunque no le gustara. Lo que estás diciendo es que tenemos que ser pacientes. Le puso una mano en el hombro. Estás aprendiendo bien. Ella sonrió levemente ante esas palabras. Voy con Korra, dijo Arashi detrás de ellos. Tenzin y Korra se giraron para mirar al rubio, notando que le habían limpiado la sangre, pero esa mirada aún permanecía en sus ojos. Debió de lavarse rápido, pues aún tenía agua en las manos y la cara. Arashi, empezó a decir Korra. Voy contigo, se repitió. Soy del equipo Avatar. Esta vez no me dejarás atrás. No me importa lo que digas, voy contigo. Aunque tenía esa mirada, ahora había en ellos una luz desafiante que lo hacía parecer más vivo que hace unos segundos.
Korra miró esos ojos, dándose cuenta de que, si ella estuviera en su lugar, habría dicho lo mismo. De acuerdo, vienes con nosotros. Pronto, todos lograron subir a la familia de Tenzin a bordo de su bisonte aéreo. Otros 2 bisontes sostenían a los acólitos del aire, listos para partir. Cuando se disponían a partir, Korra abrazó a su maestro, quien le devolvió el abrazo. Cuídate, Korra, le dijo. Tú también, respondió ella. Tenzin, si nos vamos, mejor que lo hagamos ya, le dijo Lin desde lo alto de Oji. Su familia y Yoe también iban en la silla. Rompió el abrazo con Korra y saltó sobre la cabeza de su bisonte. Oji, Yip Yip, ordenó mientras chasqueaba las riendas. El bisonte del cielo despegó y los otros 2 lo siguieron rápidamente. Se alejaron de la isla, solo para que 2 dirigibles los persiguieran. El resto se reunió sobre la isla y disparó contra ellos. Mientras más igualitarios descendían por las líneas para aterrizar en el templo, el loto blanco intervino para detenerlos. Váyanse, le ordenó su líder a Korra. Los detendremos. A pesar de que sus instintos le decían que se quedara y luchara, se subió a Naga. Todos a bordo, le dijo a su equipo. Lo hicieron rápidamente, con Asami y Arashi en la parte trasera, fuera de la silla. Esto puede ser un poco incómodo, comentó Asami a la rubia que estaba detrás de ella. Yo me encargo, dijo brevemente. Vamos, niña, le dijo Korra a Naga, lo que provocó que el perro oso polar saliera corriendo de la parte trasera del templo mientras los igualitarios empezaban a rodear el loto blanco. La idea era bajar al otro lado de la isla, donde había una pequeña playa. Una vez allí, Naga podría nadar de vuelta y dirigirse a la ciudad. Pero las cosas no salieron como lo habían planeado. ¿Por qué Naga no corre a toda velocidad?, le preguntó Mako a Korra mientras el perro oso polar en cuestión corría por el sendero. Ya había estado en la silla de montar antes y sabía cuál era la velocidad máxima. Iban a la mitad o menos. Lleva demasiada gente, le respondió la mujer de la tribu. ¿Deberíamos bajar algunos de nosotros?, le preguntó a Sami. No, estamos cerca de la playa. Espera un momento más. ¡Cuidado! El del bigote, gritó Bolin, señalando las rocas cercanas. El teniente se deslizaba por ellas, directo hacia la perra oso polar y sus jinetes. Saltó de las rocas y voló por los aires hacia ellos. Normalmente, Naga habría saltado para enfrentarse a un enemigo así con la pata. Pero había demasiada gente a su lomo que la sujetaba. Solo podía seguir adelante. Agáchate, ordenó Korra mientras el teniente se acercaba con sus garrotes listos. Todos agacharon la cabeza para esquivar su ataque, lanzando golpes inofensivos por encima de sus cabezas. Cuando volvieron a levantar la cabeza, el teniente estaba de pie en el suelo del sendero, pero no estaba solo. Mientras volaba por los aires y los atacaba a todos con un garrote, usó el otro para derribar a Arashi del perro oso polar. Korra tiró de las riendas de Naga, intentando que se detuviera y girara. Arashi vio lo que intentaba hacer. Vete, le gritó al avatar mientras forcejeaba para soltarse del teniente. Quítate de. Un garrote lo golpeó en la cabeza, dejándolo inconsciente antes de que pudiera terminar. Tenemos que seguir adelante, dijo Mako. Korra quería hacer otra cosa, pero sabía que tenía razón. Los igualitarios la perseguían a ella y a Arashi. Por mucho que le doliera, era mejor dejarles a uno que a ambos. Ve, Naga, le dijo a su amiga. La perra oso polar siguió corriendo, dejando atrás a su amiga. Sin el peso extra, pudo moverse más rápido y llegó a la playa antes. Una vez sumergida, se sumergió y Korra formó una gigantesca esfera de aire a su alrededor. Nadó en la oscuridad del agua hacia la ciudad. Nadie estaba seguro de cuánto tiempo estuvieron allí abajo, en la oscuridad del agua. Aunque tenían aire, aún se sentía frío y húmedo a su alrededor. La burbuja de aire parecía a punto de romperse en cualquier momento, a pesar de que Korra la doblaba constantemente. Nadie habló por miedo a desperdiciar el aire, que ya empezaba a sentirse un poco rancio. Cuando Naga finalmente emergió del agua y saltó a una tubería de desagüe, lo primero que hicieron todos fue respirar aliviados. Pero cuando ese suspiro cesó y descendieron de Naga, no pudieron evitar mirar hacia la isla. El sol se ponía, lo cual habría sido un bonito telón de fondo en ese momento. Pero las 3 aeronaves igualitarias sobrevolando la isla y su clara implicación arruinaron la vista. Tampoco ayudó que Korra no supiera si Tenzin había escapado sano y salvo con su familia y que ella había dejado atrás a Arashi. Menuda avatar era. Korra, dijo Mako, acercándose a ella. Deberíamos irnos. Ella asintió en silencio y dejó que la guiara adentrándose en los túneles, con los pies chapoteando en el agua.
Asami los observó alejarse un instante con desdén, pero no dijo nada. Solo los siguió junto con Bolin, Pabu y Naga. Al adentrarse en el túnel, todos esperaban que Tenshin y su familia hubieran escapado sanos y salvos. Ubicación: Isla del Templo del Aire. Había caído la noche y con ella la lluvia, empapando y enfriando a todos. Pero a los igualitarios no les importó, pues habían capturado un gran premio, Lin Beifong. Cuando dos de sus aeronaves dieron la vuelta y se fueron en persecución de los últimos maestros aire, ella se arrojó del bisonte aéreo a una de las aeronaves, con la intención de detenerlos. Lo logró con la primera, arrancándole la cubierta metálica, pero cuando intentó hacer lo mismo con la segunda, la estaban esperando y la derribaron rápidamente. Y ahora, estaba atada con cuerdas y de rodillas ante Amon, esperando su juicio. «Dime dónde está el avatar y te dejaré conservar tu control», le dijo. «No te diré nada, monstruo», le escupió en la cara. «Muy bien», dijo con calma. Caminó detrás de ella y levantó la mano. Para su crédito, no protestó ni intentó resistirse. Solo cerró los ojos y esperó. Fue admirable, pero inútil al final. Bajó la mano sobre su cabeza y se la llevó, abriéndola de nuevo, sorprendida. Él retiró la mano y ella cayó al suelo inconsciente. «Llévenla al sótano donde había metido a nuestros camaradas», ordenó a sus hombres. «Teniente, acompáñeme». «¿Qué necesitas, Amon?», le preguntó el teniente mientras se alejaban del ex jefe de policía. «Es hora de que nos encontremos con tu premio». Ambos caminaron en silencio hacia los dormitorios del templo. Los igualitarios que se cruzaron lo saludaron y él asintió en su dirección, mostrando tanto respeto como lo recibía. Los guardias de las puertas del dormitorio asintieron al verlo acercarse y abrieron. Él y el teniente recorrieron el pasillo hasta llegar a la última habitación, donde Arashi Uzumaki estaba encadenado. El chico estaba de rodillas, con las manos sobre la cabeza, sujetas por cadenas que colgaban del techo. Aún así, seguía con aire desafiante al verlos entrar. «Tú», gruñó al ver a Amon. «Arashi Uzumaki», dijo el líder enmascarado de los igualitarios. «Te dije que te dejaría encontrar lo que buscabas antes de destruirte. Me alegra que hayas hecho caso a mis palabras». «No he hecho nada de lo que me dijiste», dijo Arashi. «No he encontrado lo que buscaba, pero sé que tienes la respuesta que busco». «¿Dónde está mi hermana?». Por un momento, Amon no dijo nada y la rubia temió que no respondiera. «No lo sé», dijo finalmente. La ira corría por las venas del rubio y se puso de pie. «No me mientas». «¿Dónde está?». «Ya sabes dónde está». «No. Si lo supiera, no me callaría. Tener a la hija prodigio de Soshin Uzumaki bajo mi control es algo que debería contarse a quienes saben lo que significa. Pero, como he visto con mis propios ojos, has superado a tu hermana». Su ira se desvaneció tan rápido como había aparecido. ¿Natsumi no estaba allí? Esa simple declaración lo hizo caer hacia adelante. Lo único que le impedía caer al suelo eran las cadenas. «No, no lo estoy», dijo sacudiendo la cabeza. «No puedo controlar». «Me mientes». «Lo vi con mis propios ojos la noche que igualé al concejal Tarlock». «Blandiste el fuego azul de tu abuela cuando escapaste con el avatar». Negó con la cabeza de nuevo. «No era posible». «¿Cómo pudo haber controlado llamas azules si no podía controlarlas?». «No podía ser». «Te equivocas». «No lo soy». «Ahora, muéstramelo». «No puedo controlarlo». «Me lo quitaste», acusó a Amon, esperando escuchar la verdad de él. «No te he igualado ni te igualaré hasta que todo el mundo sepa que eres un maestro fuego como no se ha visto desde tu abuela. Una vez que lo sepan, te quitaré el control y haré que tu abuelo me observe mientras lo hago. Ahora, muéstrame la llama azul». La ira lo invadió de nuevo ante esas palabras. Miró al enmascarado de los igualitarios directamente a los ojos. «Ve a besar al robacaras», espetó. No vio ninguna emoción en los ojos tras la máscara. «Si crees que tu desafío me impedirá que demuestres tu talento, te equivocas. Hay maneras de obligarte a hacer lo que quiero». Se apartó de la rubia y se dirigió a la puerta. «Teniente, haz que se doblegue». «Con gusto», dijo el teniente con una sonrisa, desenvainando sus garrotes al pasar junto a su líder. Amon regresó al pasillo y se dirigió a la puerta, ignorando los destellos que iluminaban el pasillo, los relámpagos al impactar contra la carne y los gritos de dolor de un niño de 12 años que resonaban a sus espaldas.